Buenas noches, doctor José Carlos y compañeros. El día de hoy mi equipo y yo hablaremos de un tema muy importante que es la punción lumbar. Nuestros integrantes de equipo son Teo Briceño Gustavo Anthony, De la Cruz Pau Carcilene Juliana y Manco Delgado Cristian Joaquín. Bueno, empezaré hablando acerca del objetivo. Bien, la punción lumbar es un método utilizado tanto para fines diagnósticos como terapéuticos. Sigue siendo utilizado, bueno, sigue siendo hoy un procedimiento ampliamente utilizado. Una de sus complicaciones más frecuentes es la cefalea postpunción lumbar. La incidencia de esta complicación varía y puede ocurrir hasta en un 40%. Por otro lado, estos factores no solo están asociados a la presencia de la cefalea, sino que el calibre, el tamaño de la aguja e incluso la forma y la dirección al momento de insertar es determinante. Estudios han confirmado que a menor calibre de la aguja tiene más probabilidades de que una punción lumbar se genere una cefalea. El diagnóstico se realiza más que todo por la clínica o sintomatología del paciente, siendo casos extremos la realización de exámenes imagenológicos, a menos de que la cefalea sea muy excesiva y se pueda presentar algunos problemas neurológicos. Y cuando lo que tiene que ver el tratamiento, se recomiendan tratamientos no evasivos como reposo, hidratación y analgésicos no opioides ni cafeína. Bueno, el propósito de la punción lumbar puede incluir la obtención de líquido cefalorraquídeo para análisis de diagnóstico, la medición de la presión de líquido o la instilación de fármacos terapéuticos. Si bien la técnica de la punción lumbar no es complicada, la clave para el éxito radica en la adecuada posición e inmovilización del paciente, junto con la identificación anatómica precisa del sitio de la punción. La indicación básica de la punción lumbar en pediatría es el diagnóstico de una infección meningia. La contraindicación más importante y absoluta para la realización de la punción lumbar es la presencia de signos y síntomas clínicos de hipertensión intracraneal. Aunque se trata habitualmente de un procedimiento benigno, los riesgos potenciales de la punción lumbar hacen obligatorio el conocimiento adecuado de las indicaciones, contraindicaciones y realización técnica. Continuando con la exposición, hablaré acerca de la historia de la punción lumbar, cual es un tema muy importante. El primer médico que hizo el uso clínico de la punción lumbar fue Walter Winter, médico inglés e hijo del editor British Journal a mediados del siglo XIX. Su procedimiento consistía en la inserción de un tubo en el espacio raquídeo después de una incisión local. El mismo año de la publicación, Heinrich King, internista y fisiólogo alemán, realizó la técnica de punción lumbar mediante una aguja con fiador, de forma muy similar a como se realiza en la actualidad. Además, fue el primero en analizar los constituyentes de líquido y en medir su presión con un manómetro. Bueno, así comprobó que los valores de la glucosa estaban disminuidos en las meningitis purulentas. La mayoría de los historiadores médicos lo consideran el padre de la punción lumbar, aunque muchos consideran que el honor debería ser compartido con Winter. Cuando presentó su técnica en 1891, esta pasó desapercibida por la comunidad científica. Poco tiempo después, Hans-Heinrich George, neurólogo alemán, estudió la dinámica del líquido cefalorraquídeo y descubrió las fluctuaciones de su presión con la respiración, la maniobra de Valsalva y la comprensión de la vena yugular. En el año 1895, Paul Frumberger, que descubrió los hallazgos en 85 pacientes, señalando la importancia de la medida de la presión, el significado del contenido hemático y la identificación del bacilo tuberculoso en casos de la meningitis. En síntesis, el conocimiento del líquido cefalorraquídeo está muy ligado a los avances de la neuroanatomía, aunque ya se describe su existencia en el antiguo Egipto, así como por Hipócrates y por Galeno. La práctica habitual de la decapitación de los cadáveres antes de la disección probablemente impidió que fuera reconocida con anterioridad. Los trabajos sucesivos de Vesalio y los neuroanatomistas del siglo XVI y XVII completaron el conocimiento preciso del sistema ventricular, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando Cotugno realizó las primeras descripciones detalladas del líquido cefalorraquídeo.
En el siglo XIX, como venía diciendo, King introdujo la técnica de punción lumbar mediante una aguja con fiador y Magendie propuso su nombre definitivo. A lo largo del siglo XX, numerosos investigadores contribuyeron al estudio de la composición del líquido cefalorraquídeo, su fisiología y su valor de diagnóstico en diferentes enfermedades neurológicas. Bien, continuando con la exposición, hablaré de dónde se realiza y cómo es la forma correcta de realizar una punción lumbar. Para esto debemos tener ciertos materiales, que son guantes, paños y gasas estériles, mascarillas, desinfectante cutáneo, en este caso es la povidona ayudada al 10%, agujas de punción lumbar con mandril, con un calibre de 22G, de longitud distinta según el tamaño del paciente. Tubos estériles para la recogida de líquido cefalorraquídeo, mínimo 2 tubos. Anestésicos local para infiltrar, en este caso es la lidocaína al 1%. También se necesita un manómetro para medir la presión del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora hablaremos acerca un poco del procedimiento. Primero se debe recostar de costado con las rodillas flexionadas hacia el pecho, o bien te sientas en una superficie estable y te inclinas hacia adelante, pero es preferible de cúbito lateral, con el plano de los hombros y las pelvis perpendicular a la camilla. La máxima flexión tolerable de las caderas, rodillas y tronco, y una flexión moderada del cuello. Estas posiciones hacen que la espalda se flexione y amplíen los espacios entre vértebra y vértebra. Así el proveedor de atención médica tiene mayor facilidad para insertar la aguja. Por otro lado, un procedimiento de suma importancia es la limpieza en la zona lumbar con povidona yodada al 10%, hasta ambas crestas ilíacas, en círculos excéntricos y al menos 2 veces. Luego, debemos realizar una localización del sitio de punción. Con los guantes estériles puestos, se localizan las espinas ilíacas postsuperiores, la línea imaginaria que une ambas espinas. Consiguiente, se hace la infiltración de la lidocaína en la piel, en el tejido subcutáneo y en el ligamento interespinoso, aspirando frecuentemente para evitar introducir el anestésico en un vaso o penetrar en un espacio subaranoideo. Luego, introducir la aguja con mandril, con el bisel hacia arriba, preferentemente entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar, y con una leve angulación, aproximadamente de 10 grados. En dirección cefálica, para que discurra paralela a la apófisis espinosa. Avanzar lentamente en dirección al ombligo, se apreciará cierta resistencia al atravesar el ligamento amarillo y la dura madre, y una disminución de la resistencia al penetrar en el espacio subaranoideo. La profundidad de la introducción de la aguja depende de la superficie corporal del paciente. Luego, se retira el mandril y se recoge el líquido cefalorraquídeo. Esta vez se recoge en 3 tubos estériles, con aproximadamente 10 gotas por tubo, para la mayoría de las determinaciones rutinarias. El número de tubos y la cantidad de líquido cefalorraquídeo puede variar según el proceso patológico. Tras la obtención del líquido cefalorraquídeo, se introduce el mandril y se retira la aguja. Luego se coloca en un apósito estéril y comprensivo. Finalmente, también es muy importante el reposo de cúbito durante 2 o 3 horas siguientes a la punción lumbar para evitar una cefalea postpunción. No obstante, también es muy recomendable y aconsejable el reposo durante 48 o 72 horas siguientes a la punción. Bueno, ahora les pasaré con mi compañero. El espacio epidural es una cavidad virtual situada entre las 2 hojas en que se divide la dura madre. Esta es la más externa de las 3 meninges que recubren el sistema nervioso central. Es también la de mayor grosor y está dividida en 2 láminas. La más externa de ellas, que muchas veces se confunde con el periósteo del canal espinal y termina por arriba en el agujero magno, mientras que la más interna es la más propiamente llamada dura madre espinal. Y termina en el adulto aproximadamente en la segunda metámera sacra, dando ahí salida al extremo terminal de la médula, y desapareciendo en el propio ligamento sacrococcigio. La vaina dural está unida a las estructuras adyacentes por medio de 2 ligamentos,
meningovertebrales de Jordanengo y el ligamento sacro anterior de Trollard. Mientras que estos ligamentos tienen una cierta consistencia, los anclajes posteriores y laterales son laxos y no suponen un obstáculo para la difusión de las sustancias líquidas inyectadas en el espacio peridural. Por ambos lados, la dura madre envía algunas fibras hacia el periósteo que reviste los agujeros de conjunción, que son también bastante poco conscientes y no llegan a ocluir el orificio. De esta forma, cualquier líquido inyectado en el espacio peridural tiene la posibilidad de ir saliendo por estos orificios hacia el espacio paravertebral. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con el tema, con la exposición, les hablaré un poco sobre el LCR o líquido cefalorraquídeo, como ya le había comentado mi compañero. Este líquido cefalorraquídeo es transparente e incoloro. Bien, en este ítem vamos a tocar 4 puntos, en especial lo que vendría a ser la composición, la importancia funcional, la función que cumple y la circulación. En cuanto a su composición, vamos a dividirlo en 3. A las químicas, vamos a encontrar donde está la glucosa, que en menor cantidad de glucosa en el LCR vamos a hablar sobre una hipoglucorraquia, que puede estar presente o no en patologías infecciosas y no infecciosas. En cuanto a las inmunoglobulinas y bandas oligoclonales, van a estar excluidas en personas o pacientes sanos. Bien, hablando sobre la concentración del lactato, nos va a ayudar a diferenciar qué tipo de meningitis es, si es viral o bacteriana. Por último, tenemos a las proteínas. Como al igual que la inmunoglobulina, estas no están presentes en personas sanas, pero se pueden considerar valores normales entre 23 a 38 miligramos por decilitro. Bien, en cuanto a su coloración, habíamos mencionado que es transparente e incoloro, pero si presenta, cuando hemoglobina, los glóbulos rojos ingresan hacia el LCR en forma de hemoglobina. Estos van a sufrir una alteración, una lisis. En primer lugar, tenemos una coloración rosa, que vendría a ser una oxihemoglobina, y en una coloración amarilla, una bilirrubina. A esta coloración de rosa y amarilla se le conoce como xantocromía. Bien, en cuanto a las células que podemos encontrar, se considera que es acelular, pero podríamos encontrar y considerar lo que en nivel normal a 5 glóbulos rojos y 5 glóbulos blancos. Pero si presenta de 200 glóbulos blancos o 400 glóbulos rojos, este líquido tiende a ser turbio. Y si estos niveles aumentan a 6.000 glóbulos rojos por microlitro, es sanguinolento, ¿sí? Ahora veremos su función. Estoy hablando solo de 3. Amortiguador. Sabemos que si sufrimos algún golpe en el cerebro, este líquido cefalorraquídeo va a servir como un colchón o una esponja para que no nos fracturemos o suframos algún daño mayor. Estos también van a servir como para eliminar productos de desecho y ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso central. En cuanto a su importancia, debemos considerar primero un volumen normal de 90 a 200 mililitros. La tasa de producción está entre 20 mililitros por hora y para realizar lo que es la punción lumbar, se realiza en una posición de cúbito lateral, como ya les había explicado, y la presión normal del líquido cefalorraquídeo tiene que oscilar entre 6 a 25 centímetros de columnas de agua.
también un promedio vendría a ser un 20, ¿no? Ok. Entonces tenemos a la circulación de la LCR. Para ello vamos a tocar lo que es el ventrículo lateral, el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Bien, sabemos que la LCR va a estar producido por los plexos coroideos. Aproximadamente, bueno, los ventrículos van a contener el 20% de la LCR y el resto va a estar dentro de lo que vendría a ser la capa subaracnoidea, perdón, y lo que vendría a ser la médula espinal. Entonces, el ventrículo lateral, bueno, va a dejar pasar o va a dejar fluir lo que es la LCR por un conducto o un agujero llamado interventricular o también de Monro. Este LCR sigue su camino hacia el tercer ventrículo, luego para llegar al cuarto va a pasar por un acueducto de Silvio o mesencefálico, que de igual forma va a presentar dos agujeros, el agujero de Magendie y el de Luschka. Aquí podemos ver el de Magendie, ¿no? Entonces, y si más o menos relacionamos, si si los plexos coroideos son aquellos que van a producir, ¿no creen que nos ocurriría un exceso de líquido cefalorraquídeo? Bueno, para ello entonces entra en función las vellosidades aracnoideas, también conocidas como granulaciones o de Paccioni, ¿sí? Estas van a tener la función de absorber la LCR. De igual forma, van a permitir el paso de ciertas moléculas de sustancias o inclusive fármacos, pero siempre y cuando tenga menos de 7,5 de diámetro. Bien, ya para finalizar un poco, vamos a hablar sobre la aplicación de la punción lumbar. Para ello, hemos visto la importancia que nos va a servir para diagnosticar ciertas patologías. Pueden ser afecciones neurológicas, tanto infecciosas como no infecciosas, o también la HSA, que es la hemorragia subaracnoidea, para diagnosticarlo. También podríamos mencionar lo que es la neoplasia maligna del sistema nervioso central y en menor proporción o casos el síndrome de Guillain-Barré. Pero aquí el más fundamental, el principal, donde debemos enfocar nuestra atención es que descarta la meningitis. ¿Sí? Aquí al otro lado podemos ver en la parte derecha a los dos tipos de anestesia, tanto espinal o raquídea y la epidural. En la espinal o raquídea tenemos, aquí podemos ver en la imagen, que se necesita de una inyección, a diferencia de la epidural que vamos a utilizar un catéter. ¿Sí? Este catéter, por lo tanto, es una técnica continua y si se utilizaría o se fusionaría, se usarían las dos, ¿no? Se combinarían las dos. Ya, entonces la anestesia espinal es un tipo de anestesia neuroaxial que es un tipo anestésico local que se va a inyectar en el líquido cefalorraquídeo. Para distinguir o para ubicarlo, nos guiamos de la línea intercristalina que se puede encontrar en la posición mucho más alta del cuerpo de la L4 en las mujeres y en las personas obesas. En cuanto a la anestesia epidural, es un espacio discontinuo, ¿no? Y va a estar dividido por tres compartimentos, el posterior, el lateral y el anterior, que van a estar asimismo ocupados por nervios, grasas y vasos sanguíneos. Sí. En la mayoría de esta solución va a estar localizada en el compartimento posterior, para que esto de esta manera pueda extenderse por todo el espacio.
Sí, con esta, bueno, ahora le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, ahora les explicaré sobre la enfermedad de la meningitis, que es ocasionada por una inflamación de las meninges que podría ser en el cerebro o en la médula espinal, como hemos visto anteriormente. Y asimismo, en el espacio supraracnoideos van a afectar también al aracnoides y a la capa más que está más pegada a lo que es al cerebro, que es la pía madre. Van a ser afectadas ambas capas y el espacio y la zona supraracnoidea de igual manera. Estos son ocasionados básicamente por la colonización del líquido cefalorraquídeo por diferentes tipos de patógenos que origina la obstrucción y que este número de, la cantidad de líquido cefalorraquídeo aumente y que podrían ser virales, bacterianas o parasitarias o también podrían ser ocasionadas por diferentes tipos de hongos. Asimismo, los pleocitos van a aumentar en cantidad en el líquido cefalorraquídeo, como podemos observar en el tiempo de evolución, que es de mucho mayor a 5 células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo, originando diferentes tipos de meninges aguda, meninges subaguda y meninges crónica. El tiempo de instauración va a variar. El más rápido es la meninges aguda, que dura un par de horas. Bueno, su instauración es mucho más rápida. La meninge subaguda dura entre 1 a 7 días. La meninge crónica ya es una meninge que, se instaura en semanas, pero su nivel de afección es mucho más al aguda. O sea, el nivel de complicación de esta enfermedad es mucho peor al de un nivel agudo, ¿no? Algunos de los síntomas que pueden presentar las personas que sufren, de esta enfermedad de la meningitis, son el dolor, la fiebre, tenemos lo que es el dolor de cabeza, asimismo fotofobia, que tiene sensibilidad a la luz, los vómitos constantes, dolor en las articulaciones musculares, también tenemos dolor de cabeza y confusión, ¿no? Por el gran dolor que sufren estas personas a causa de la meningitis. Asimismo, aparecen manchas en su rostro. Por otro lado, también vemos que sufren convulsiones en estas personas. Y asimismo tienen las palmas de las manos y los pies muy fríos. Eso pueden presentar o no las personas que sufren meningitis. Y para poder diagnosticar, como anteriormente les mostramos, se puede realizar la punción lumbar, que es mucho más aceptable para un diagnóstico mucho mejor, para poder diagnosticar si es una meningitis viral, hepática, o si es originado por parásitos o hongos. Continuando, ahora les explicaré la siguiente tabla, donde manifiesta las características del líquido cefalorraquídeo con referencia a la etiología de la meningitis. Para ello vemos diferentes tipos de agentes patógenos y lo normal en la parte inferior. Como vemos, lo normal de la presión intracraneana va de 80 a 200 milímetros por agua. Y la presión de la meningitis bacteriana es superior a ello, ¿no? Como podemos ver, de 200 a 300 milímetros por agua. La meningitis viral y la meningitis aséptica están se pueden decir que están en el rango de la presión intracraneana. En cambio, la tuberculosis de meninges y la meninges criptococcigia están superiores también, están en una presión superior, ¿no?, a la presión intracraneana. Eso es con referencia a este punto. Ahora, con referencia a los leucocitos, vemos que lo normal es de 0,5 linfocitos por microgramos por litro. Y que vemos que en la meningitis bacteriana está disminuida, porque lo normal de leucocitos es entre 4.500 a 11.000 leucocitos por litros de sangre. Y en esta ocasión vemos que están por debajo, ¿no? Entonces eso va a generar una gran vulnerabilidad a los diferentes tipos de agentes bacterianos, virales y asépticos. Vemos que en la meningitis viral hay de 10 a 300 linfocitos, es una cantidad muy baja. La meningitis criptococcigia de igual manera, y en los demás también de igual manera están muy disminuidos. Entonces la vulnerabilidad a estos diferentes tipos de agentes es mucho mayor por la deficiencia de leucocitos ante estos tipos de patógenos. Ahora, en la glucosa lo normal es de 50 a 75.
Aquí hay un error porque debería ser de 70 a 110 miligramos por decilitro, la cantidad normal de glucosa, ¿no? Cuando se encuentran por debajo es una hipoglucemia que va a generar básicamente una meningitis bacteriana. La meningitis viral se encuentra normal, leve o disminuido, ¿no? Se podría decir que está entre un 80, 90, ¿no? miligramos por decilitro. Está normalmente, pero es disminuido o elevado un poquito, ¿no? La tuberculosis meningea, de igual manera, también se encuentra reducido, generando lo que es la hipoglucemia. Ahora, por otra parte, la meninges criptococcigia, igualmente, la meninges aséptica se encuentra entre 50 a 75, pero como les mencioné, es de 70 a 110 miligramos por decilitro, lo normal de la glucosa, porque si se encuentra por debajo va a generar una hipoglucemia y por encima una hiperglucemia. Ya, ahora el nivel de proteínas está entre 15 a 40 miligramos por decilitro, y cuando se encuentran por encima va a generar una proteinemia, una hiperproteinemia. En la meningitis viral vemos que está normalmente a una leve elevación que puede presentar. En la tuberculosis de meninges vemos que se encuentra elevadas también. En la meninges criptococcigia igualmente de 50 a 200 también se encuentra elevada, y la meninges aséptica también de igual manera. Ahora, la microbiología normalmente es negativo, pero cuando hay meningitis por bacteria, se muestra diferentes tipos de patógenos a un 60% por tinción Gram y 80% por cultivo de linfocitos T. En meninges viral tenemos aislamiento de virus a través de una tinción de inmunohistoquímica. Básicamente se realiza un estudio de CPR. Ahora, en la tuberculosis de meninges, también se utiliza un estudio por BK, cultivos, PCR y entre otros tipos de estudios que se pueden realizar, ¿no? En la meninges criptococcigia tenemos tinción de tinta china, antígeno, criptococcijo, cultivos y entre otros, ¿no? En la microbiología de la meninges aséptica, básicamente salen negativos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a referencia a la etiología de la meningitis con respecto a las características del líquido cefalorraquídeo que presenta. Ahora les explicaré un poco más de la meningitis viral, que es una infección de los plexos coroideos, básicamente en el cuarto ventrículo, que está más cerca a la médula espinal, originando la disminución del sistema inmunológico, afectando a las meninges que cubren a la médula espinal y al cerebro de igual manera. Es ocasionada por diferentes tipos de virus, básicamente por el arenavirus, el VIH, también tenemos el coriocarcinoma linfocítica, tenemos lo que se llama adenovirus del sarampión y entre otros más. Conforman el 80% de los casos por meningitis. Asimismo, hay enterovirus que se desconoce su nombre, por ende el tratamiento es mucho más difícil a las ya conocidas. Básicamente por arenavirus hay diferentes tipos de tratamientos que se puede hacer, las herpes de igual manera, dependiendo del tipo de herpes. Básicamente el más fácil es el bucal, ¿no? Lo que se encuentra en la parte bucal, porque la herpes genital es mucho más difícil y es mucho más complicado, ¿no? Su tratamiento, pero es complicado, como les menciono. El VIH no hay tratamiento, solo hay antirretrovirales que se pueden tomar para poder contrarrestar los efectos del VIH, pero solo puede aumentar el tiempo de vida, ¿no? Listo, eso sería con respecto a la meningitis viral. Continuando, la meningitis bacteriana es originada por el meningococo en su gran mayoría. Básicamente esta enfermedad se descubrió en el año de 1990 en los Estados Unidos, y la infección se hizo un estudio de 10 a 15 personas, de un grupo de 100 personas mueren por este tipo de meningococo. Asimismo, un grupo de 10 a 20 personas que sobrevivieron a este meningococo mueren. No mueren, sino sufren o padecen diferentes tipos de discapacidades auditivas, visual, cognitivas, retraso mental y entre otros más. Y bueno, su nivel de vida es muy corta, no es tan prolongada.
Al igual que ello tenemos el bacilo de Paper, que también actúa de esa misma forma, pero tiene otros diferentes tipos de patologías que origina. Aclarando algo más, que el meningococo tipo B es el más predominante y a diferencia de los demás serotipos, que es mucho más fácil su tratamiento, del tipo B es mucho más difícil su tratamiento y la mayoría de personas que sufren de este tipo B es el más predominante y además la mayor pérdida de vidas, ¿no?, que se da por este tipo de bacteria. Representa el 15 y al 18% de los casos por meningitis. Ahora la meningitis de hongos o parasitaria. Básicamente representa el 5%, aunque se encuentra en menor proporción. Asimismo, la meningitis fungis se va a dar por una disminución del sistema inmunológico por una preenfermedad que ocasiona lo que es la disminución del sistema inmunológico. Tenemos básicamente es el cáncer, VIH y entre otros más. Ahora, ¿qué tipos de hongos? Tenemos las cándidas, tenemos los histoplasmas y los cryptococcus, y entre otros. Ahora, en el caso de los parásitos que originan la meningitis, básicamente se han encontrado estudios que originan lo que es la meningitis. Tenemos al Angios tronquilius cantonensis, ¿no? Como vemos es el parásito que se encuentra un poco más a la izquierda, ¿no? Les explicaré lo que es el tratamiento de la meningitis. Para una meningitis tipo bacteriana, básicamente se puede utilizar lo que es inyectables intravenosos, corticosteroides para reducir el nivel de inflamación en el cerebro y disminuir lo que son las convulsiones. Dependiendo del tipo de bacteria se puede hacer una mezcla de los antibióticos, pero depende del tipo de bacteria, como ya les mencioné. La meningitis viral, básicamente en su gran mayoría son enterovirus. Es un poco difícil su tratamiento porque se desconoce su origen, pero sí se puede tratar en su gran mayoría. Dependiendo del tipo de virus, se puede utilizar lo que es analgésicos o que esté en su venta libre, como se menciona. Asimismo, se puede utilizar lo que es corticosteroides, anticonvulsivos y entre otros más. El tratamiento de meningitis que se desconoce su origen es muy difícil porque no se sabe el nivel de alergia que pueden tener ante un tratamiento que no se debería aplicar al paciente. Entonces, para poder reconocer su origen, se realiza la punción lumbar. Ahora, dependiendo si es ocasionada por el cáncer, por ejemplo, la de parasitaria y de hongos, la fungi más que nada es originada por una preenfermedad que les he mencionado y su tratamiento debe ser específico para el cáncer y algunos corticosteroides que se puede aplicar y anticonvulsivos. En el caso de una punción lumbar, como les mencioné, su diagnóstico básicamente es que la disminución de los glóbulos blancos o los leucocitos van a estar muy disminuidos por debajo de los 5.000 o 4.500 que deben de, porque lo normal es de 4.500 a 11.000 leucocitos que debe tener por litro de sangre. Ahora, ¿qué más se va a encontrar disminuido? La glucosa, que va a ocasionar lo que es la hipoglucemia, y el aumento de proteínas, que generando una hiperproteinemia. Continuando, ahora les explicaré las complicaciones y tratamiento de la meningitis. Cuando hay complicaciones tempranas, tenemos edemas, shock, convulsiones y vasoconstricciones intravasculares, entre otros más. En complicaciones tardías tenemos hidrocefalia, problemas motores, pérdida de audición y también tenemos retraso mental en algunos casos. Cuando también tenemos complicaciones o efectos secundarios al utilizar fármacos para la meningitis tuberculosa. Algunos de ellos es la neuropatía, tenemos convulsiones de igual manera, hipersensibilidad y lo que es la hepatitis, y entre otros más, como podemos observar en el cuadro, en la tabla, ¿no? Ahora, las medidas de prevención. Algunas de las medidas de prevención que se pueden tomar para evitar la meningitis es el lavado constante de manos, la higiene en su totalidad, el aseado de nuestro cuerpo. También tenemos evitar lo que es compartir objetos personales y siempre estar abrigados, ¿no? Evitar enfriarse, que pueden originar un cuadro de meningitis, pueden ocasionar algunos síntomas de la meningitis. Aparte de ello, ventilar lo que es el lugar donde habita,
Asimismo, cubrirse la boca antes de toser y estar vacunados y tener una buena nutrición, ¿no? Balanceada, y evitar lugares de aglomeración y donde el espacio es muy restringido, ¿no? Bueno, eso es eso sería todo sobre la meningitis, esperando que les haya servido esta información y que sigan investigando. Muchas gracias.